Como no acostumbro a regresar con la niña al trabajo, a mí se me olvidó la niña en el vehículo. El parqueo no tenía techo. Yo llegué, cerré mi vehículo y entré a trabajar como todos los días normales. Y yo me siento en la oficina a hablar con ella, Antonio, desde las 8 como hasta las 10 de la mañana, 2 horas. Ese vehículo cerrado y en el sol. El Espíritu Santo literalmente me susurra al oído. Ami, yo tiré un grito que todo el personal de la empresa salió corriendo detrás de mí. Cuando yo abrí la puerta de mi vehículo, que yo vi a mi hija en el piso, a mí el cuerpo se me puso como una gelatina, Antonio. A mí se me fue el alma. Todo lo que ha pasado en mi vida me ha llevado a conocer a Dios y a experimentar el amor de Dios. Y yo salía de mi casa y yo le decía, Señor, yo no tengo combustible. Yo no salía del residencial sin que yo me encontrara con alguna persona que me decía, ven que Dios me dijo que te dé algo. ¿Qué me ayudó a mí mucho? Buscar a Dios. Ayuno, oración, silicio, meterme en la palabra. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Pedimos a Dios que en este momento bendiga tu casa, tu familia y todo lo que Dios puso en tus manos. Bienvenido a tu plataforma Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión tenemos un contenido muy especial con una mujer de Dios especial que en la primera parte de su testimonio está aquí colgado en el canal. Fue de mucha bendición, muchas mujeres escribiéndonos, muchas mujeres y sintiéndose identificadas. Y aquí pues traemos otra parte más junto a la mujer de Dios, Rosa Alba. Mujer de Dios, Dios la bendiga. Dios te bendiga, Antonio, de una manera muy especial. Agradecida de Dios por este nuevo encuentro, agradecida de Dios por esta nueva oportunidad, agradecida del Señor por todo lo que ha acontecido desde la primera entrevista hasta este momento. Rosa, gracias por venir una vez más. Mucha gente, ¿verdad?, se sintió identificada. Ahí te contó parte, un resumen de su testimonio, de los procesos que vivió, de cómo quedó en quiebra, cómo fue desalojada, cómo perdió los vehículos, cómo estuvo a punto también de perder el matrimonio y las luchas que ha tenido en su matrimonio. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hablar? Gloria a Dios. ¿Sabe? Después que yo estuve por aquí, que tuve la oportunidad de ver la entrevista, le confieso que lloré bastante. Y fue como remover, fue como despertar algo que ya tú habías superado y que quizá ni te acordaba de eso. Y yo veía la entrevista y yo decía, pero solamente Dios, solamente el poder de Dios me sostuvo para yo poder sobrepasar cada uno de esos episodios o eventos el cual yo viví. Y yo recuerdo que te llamé un día llorando. Sí, yo llamé a Antonio, agradecida por tantas personas que me llamaron, aquellos que se sintieron impactados con el comentario de la línea, que al final le estaremos dando un toquecito sobre ese testimonio, gloria a Dios. Y yo llamé a Antonio llorando porque cada episodio te deja una enseñanza, te fortalece, te ayuda a crecer espiritualmente, a tener esa fortaleza para tú poder más adelante poder ayudar a otros que se encuentren en esa situación. Y yo le decía a Antonio que una de las cosas que yo pude recordar en ese momento, que no la toqué en la entrevista, fue una experiencia que viví muy dolorosa. Yo llamé a Antonio llorando realmente porque fue muy conmovida por el Espíritu. Yo recuerdo que mi niña Ami, mi pequeña niña, la más pequeña de las 3 que tengo, yo la llevaba al colegio todas las mañanas de costumbre yo la llevaba al colegio. Y un día, no sé por qué, comenzó a llorar.
a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando llego al colegio, la directora me dice, no la deje, llévatela. Y yo me la llevé. En el trayecto, yo siempre escuchaba alabanza. Como no acostumbro a regresar con la niña al trabajo, a mí se me olvidó la niña en el vehículo. El parqueo no tenía techo, era al aire libre, el parqueo de la oficina. Yo llegué, cerré mi vehículo y entré a trabajar como todos los días normales. Ese día me encontré con una chica que iba por una entrevista de trabajo, quería trabajar como en la consejería, como conserje. Y yo me siento en la oficina a hablar con ella, Antonio, desde las 8 como hasta las 10 de la mañana, 2 horas. Ese vehículo cerrado y en el sol, que tú sabes cómo pica el sol aquí. Y yo estoy hablando con esa muchacha porque ella era descarriada y además estaba pasando por un proceso muy difícil, y yo comienzo a hablar con ella hasta que logro, a través del Señor, que ella venga a una reconciliación. Cuando oro con ella, el Espíritu Santo literalmente me susurra al oído, Ami. Yo tiré un grito que todo el personal de la empresa salió corriendo detrás de mí. Cuando yo abrí la puerta de mi vehículo, que yo vi a mi hija en el piso del asiento de atrás, no en el asiento, sino en el piso, porque como era temprano al colegio, yo la abrigaba con un abrigo como si estuviera en Nueva York. A mí el cuerpo se me puso como una gelatina, Antonio. Yo no sé si tú puedes experimentar lo que es una gelatina. El cuerpo entero a mí se me puso como una gelatina. Y cuando yo levanté a mi hija, que la sacudí, que ella me dijo, mami, me dejaste sola. Yo me desplomé. Yo me desplomé y por mi mente pasaron tantas cosas. Pero dice la palabra de Dios que Dios no te da más de lo que tú puedes soportar. Él no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Y Dios sabía lo que iba a acontecer en mi vida si esa niña ese día se me moría dentro de ese vehículo. Y cuando yo logré sentarme, que mi niña logró como recuperarse, ella me decía, mami, yo te llamaba y tú caminabas. Ella decía que ella, como entre veces que yo crucé, ella decía que ella me veía, pero nadie, porque es que todo el mundo está en su hora de trabajo, nadie va a pensar que dentro del vehículo está esa niña. Y eso fueron una de las experiencias en que yo vi la mano de Dios, la misericordia de Dios en mi vida. Cómo ese día el Espíritu Santo me susurró al oído, a mí. Porque si Él no me habla, cuando yo me fuera a la 1 o a las 2 de la tarde a buscarla, era que yo me iba a dar cuenta que la niña estaba en el vehículo. Y yo lloraba ese día cuando yo te llamé, porque me acordé, o sea, como, wow, cómo Dios me libró de un evento tan difícil. Y saber también que ella estuviera viva fue un milagro, porque 2 horas en un vehículo cerrado, en el sol, solamente la mano de Dios pudo conservarla con vida ahí. Totalmente de acuerdo. Yo sé que fue Dios, porque mira cómo el Espíritu Santo habla a mi oído y me dice, Ami. Antonio, ese mismo día en la ciudad de Boston salió publicado, 2 niñas se metieron en un canasto como de ropa sucia, no sé, dijo la noticia, y ellas perecieron ese mismo día. Se metieron en un canasto y ellas murieron. O sea, es como para que tú veas la misericordia de Dios para conmigo y para con mi hija, que duró ese tiempo encerrada en ese vehículo con un coat bien abrigada, porque yo la abrigaba bien tempranito porque salíamos a las 6 de la mañana. Ya tú te puedes imaginar cómo yo me sentí al ver el cuidado que Dios tiene de los tuyos y de tu familia en medio de tantos procesos difíciles, tú poder ver la mano de Dios. O sea, eso para mí fue
Eso para mí fue impactante, de verdad que sí. Algo que cuando yo pienso en cada una de esas situaciones, cómo Dios ha tenido piedad de mí. Yo no sé si llegué a hablarte de cómo Dios me libró de que yo matara a una mujer. No sé si no lo toqué en ese, ¿sabe? Yo tenía una situación con una persona que estaba involucrada con mi esposo. Y esa persona me hizo la vida muy difícil. Te digo que yo, antes de ser cristiana, varias veces salí de mi casa dispuesta a que si me encontraba con esa mujer, o ella me iba a matar a mí, o yo la iba a matar a ella. Yo recuerdo que una noche me puse un pantaloncito jean corto, bien apretado, unos tenis, un poloché bien cómodo, me monté en esa jipeta y dije, si la encuentro esta noche, la voy a matar. Y recuerdo que esa noche mi hermano me llama y me dice, piensa en tus hijas, no haga eso, vete para tu casa. Pero ya cuando yo tengo un encuentro con el Señor, yo salgo un día de la oficina a dejar mi secretaria donde ella vivía. Y ese día yo veo la jipeta de mi esposo que viene y la mía que va. Cuando él se apercibe, él sigue derecho. Pero yo veo que ella viene saliendo de una marquesina. O sea, que él la iba a recoger. Digo yo, pero ya yo soy cristiana, yo estoy en ayuno. Yo estoy en ayuno, mi amor, 24/7. Yo sentí ese golpe como que algo iba a pasar ese día, porque el Espíritu Santo te apercibe. Y yo sé, el corazón me hizo así, pum, pum. Yo le dije a la muchacha, quédate aquí, quédate con las dos niñas. Y me dice, ¿y para dónde usted va? Digo yo, tranquila, quédate con las dos niñas, nos vemos ahora. Le digo yo a ella, oh, pasaron de largo y te dejaron. Dice ella, porque no era fácil. Él me viene a buscar ahora, él está dando la vuelta. Así mismo me dijo, una mujer en ayuno. Digo yo, Dios mío, Padre, pero esos dos no se van a ver hoy. Hoy, eso no se van a ver. Cojo y lo llamo. Le digo yo, oye, mi amor, te están esperando aquí. ¿Cómo que me están esperando? ¿Quién me está esperando? Digo, te están esperando aquí, devuélvete. Dice, tú estás loca, ¿quién me está esperando a mí? Yo no voy para allá. Como ella vio que él no se devolvió, ella se montó en su carro y se fue. Yo le caí atrás, Antonio. Saliendo en el jardín botánico, ella aceleró ese carro y yo aceleré esa jipeta. En ayuno, yo soy evangélica, pero yo dije, eso no se van a ver hoy. Cuando ella vio que yo no le iba a soltar el pie, porque yo corría, ahora es que yo no corro, pero yo era una racing antes, la gloria sea para Dios que me sacó de ahí. Cuando ella vio que yo no le iba a soltar el guante, ella se desmontó del vehículo. Y ella fue y me dijo, te metiste evangélica para soportar. Cuando esa mujer me dijo así, en mi mente, literalmente yo vi el bastón de hierro de mi jipeta, que yo salía del vehículo y le entraba con ese hierro a ella. Pero como en ese mismo instante, la misericordia de Dios, mi celular yo lo tengo en la pierna y suena. Y en la pantalla decía el pastor. Y yo no lo voy a coger, el pastor, y ahí ring. Oye, eso fue algo como que Dios dijo, tengo que librarla de esta, porque si no la libro de esta. Cuando yo cogí el teléfono, le dije, pastor, la voy a matar. El pastor me dijo, evangélica, dígale que Dios le bendiga y venga para acá. Así mismo lo hice y me fui. Antonio, yo esa noche me la pasé en el culto dando gritos como una niña, porque mi intención no era dejarla limpia. O sea, con todo y que yo estaba en ayuno, con todo y que yo estaba en la presencia del Señor. Cuando esa mujer me dijo a mí, te metiste evangélica para soportar, porque ¿quién se mete evangélico para soportar? ¿Quién se mete evangélico si no tiene un encuentro genuino con el Señor? Que nadie me diga a mí que evangélico si no fue porque Dios lo llamó. Si verdaderamente es evangélico. Porque hay muchos que se hacen pasar, pero no son. Pero si usted está en estos caminos genuinos, es porque usted tuvo un llamado y porque usted tuvo un encuentro maravilloso con el Señor. Luego me entero que esa mujer
estaba embarazada de gemelo de su esposo que residía en los Estados Unidos. Porque ella tenía una relación paralela con mi esposo, teniendo a su esposo en los Estados Unidos. Y Dios me libró ese día de que yo matara a esta mujer y matara esas 2 criaturas que ella llevaba en su vientre. Entonces, a pesar de todos los momentos difíciles que yo he vivido, también he podido ver la maravilla de Dios, la grandeza de Dios y el cuidado de Dios en mi vida. ¿Qué otro suceso usted ha visto la mano de Dios obrando? Porque en el primer testimonio hablamos de los procesos. Aquí ya estamos hablando de ver la mano de Dios en la vida de Rosa Morel. Voy a decir este testimonio. En medio del proceso, Antonio, yo te hablé a ti de que hubieron unos procesos de cheques con pagos insuficientes. A raíz de ese proceso, mi esposo le es sentenciado a 6 meses de cárcel, de los cuales tenía que pagar 3 presos, literalmente, y 3 como que se lo no sé, no recuerdo. Domiciliario. Exactamente, como que lo omitieron. Cuando yo voy y hablo con el asistente del juez, o con alguien, no recuerdo quién fue, del juez de la pena, no recuerdo. Yo fui donde el juez de la pena primero. Y esa gente te hablan con unos términos que tú no lo conoces. Y cuando este hombre me estaba hablando de que yo tenía que buscar un abogado, que yo tenía que hacer, porque yo iba y entraba como que yo era abogada, yo me ponía mi chaqueta y yo entraba y a mí nadie me paraba porque yo parecía una abogada. Y ahí nada más le daban información a los abogados. Y yo entraba. Y ese día logré hablar con el juez de la pena. Y cuando él me dijo todo lo que yo tenía que hacer, que yo no entendía, Antonio, literalmente yo me fui en llanto. Yo comencé a llorar como una niña delante del juez. Y él como que su corazón se compulsó. Y le dijo, mire, manita, usted tiene que hacer esto. Pues así yo lo hice, todo lo que él me hizo. Cuando yo estoy en el Palacio de Justicia, que hablo con otra persona, me dice, mire, usted tiene que buscar $10,000 para pagar lo que había que pagar y poderlo soltar. Cuando yo llego a mi casa, que estoy con unas hermanas, que voy a empezar a llamar gente porque no tenía a quién llamar para pedirle $10,000, que voy a comenzar a anotar nombre, a ver a quién voy a llamar para pedirle, para sacarlo porque ya estaba detenido. Que la hermana, no recuerdo, tú conoces a Celeste y a Neri, son mujeres que la amo porque son mujeres que siempre han estado ahí, en las buenas y en las malas. Y cuando vamos a empezar a llamar, yo recuerdo, no sé si fue Celeste o fue Neri que dijo, no, Rosa, vamos a hacer una oración primero. Y específicamente oramos. Y terminando la oración, ¿tú sabes quién me llegó a la mente? La mamá de la niña por la cual tuve el problema con mi esposo, que llegué al Evangelio. Yo no había tenido ningún tipo de contacto con ella, pero yo te dije que todo vino a raíz de que ella se iba a vivir a los Estados Unidos y que tenían las niñas que conocerse, y ahí está todo eso en el primer testimonio. Yo dije, bueno, llamar a esta mujer, Señor, pero si tú eres que manda, tú respalda. Efectivamente, la llamé y le dije, mira, tengo un tema, tengo una situación. Ella lo conocía a él con otro nombre, no con el nombre de que yo, el nombre mío, sino que él siempre se trató con ellos con otro nombre. Le dije, fulano está preso, hay que buscar $10,000 y estoy llamando a todo el mundo para que me ayuden. Ella me dijo, con todo como con ese carácter, ella me dijo, no me llame a nadie, ni me le pida un peso a nadie. Búscame una cuenta en dólares, que mañana tú vas a tener esos $10,000 en una cuenta. Ahí estaba una persona que su jefa tenía una cuenta en dólares, hizo los contactos y al otro día llegaron los $10,000. Cuando yo llego al Palacio de Justicia,
que me encuentro con la persona que me va a dar la información, me dice, aunque usted pague $1,000,000, él va preso. A mí se me fue el alma. Y me dijo, lo único que yo puedo hacer por usted es mandárselo donde usted me diga. Dígame si se lo mando para La Victoria, dígame si se lo mando para Najayo, dígame para dónde usted quiere que yo se lo mande, porque eso es lo único que puedo hacer. Salí con la cabeza como loca de ahí, Antonio, porque qué sé yo, no sé de qué me están hablando. Pero Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, no te deja solo. Caminando me encuentro con una abogada que yo conocía y le explico el caso. Me dice, muchacha, dile que te lo manden para nacionales, que es un vacacional. Así mismo fui donde él y le dije, mándemelo para áreas nacionales. Efectivamente, no sé si tú conoces áreas nacionales, me lo mandaron para áreas nacionales. Y ahí era como algo muy diferente a la cárcel de La Victoria, porque tú vas a la cárcel de La Victoria. Yo fui a la cárcel de La Victoria y el primer día que yo fui, yo lloré como una niña, Antonio. El primer día que yo entré a esa cárcel, que andaba el pastor Amaury, mi pastor, y la pastora Brígida, nuestro primer viaje como cristiano. Yo no sé si tú has pasado la Puerta Azul. Yo nunca había pasado ahí. Alaska. Cuando yo pasé esa puerta, yo cometí el error de llevarme un bolso de moneda En el patio. en el patio, y a mí esos presos me cayeron como hormiga encima de azúcar. Y eso fue una experiencia muy fea para mí. Yo lloré como una niña. Y hubo uno que me agarró y me dijo, dame el celular que me mandaron contigo. Yo, ¿qué celular? Yo a mí no me mandaron. Dice, contigo me mandaron un celular, dámelo. Digo yo, no, a mí no. Tú sabes que ahí no te dejan entrar a ti. Te registran hasta todo. Más uno, las mujeres van más suaves porque es una cárcel de hombres. Pero como quiera te revisan. Y en esa experiencia, yo conocí lo que es eso. De hecho, de ese entonces, de esa experiencia, nosotros vamos al área médica de La Victoria. Yo de ahí no paso. Nosotros hacemos la obra en el área médica. Ahí predicamos, ahí llevamos las ayudas, pero de ahí yo no paso. Después de ese día, yo nunca más he podido pasar esa puerta azul. El pastor Simeón tiene una campaña ahora, el 25, me está invitando, pero yo lo estoy pensando, porque yo nunca más he pasado esa puerta. La obra la hacemos en el área médica, que ahí están los enfermos, y también predicamos y llevamos las ayudas, pero yo no paso de ahí. Por lo menos yo no paso de ahí. Entonces yo le dije a él, llévamelo para áreas nacionales. Y ahí mi esposo pasa 3 meses, Antonio. 3 meses que yo quedo sola en la casa. 3 meses donde mis hijas y yo tuvimos que sobrevivir como el Señor nos permitió. Hanoiki comenzó a trabajar, una muchacha que nunca había trabajado. Liamel comenzó a trabajar, que tampoco nunca había trabajado. Y fueron tantas cosas que nosotros pudimos experimentar, donde la misericordia de Dios nos alcanzó. 3 meses, mi esposo, recluido en aquel lugar, nosotras solas en la casa. Algunos hermanos a veces iban y dormían en la casa. Algunos iban y nos ayudaban, nos cooperaban. Pero fue bien difícil. Fue bien difícil. Yo recuerdo que en diciembre yo estaba sola en la casa y fue un amigo de mi esposo a visitarme. Y él se desplomó. Dijo, ¿cómo tú puedes? ¿Cómo tú puedes? O sea, ¿cómo ustedes han salido a camino? Ustedes solas, con tantas situaciones, porque no es lo mismo cuando tú estás sola, pero tú tienes el apoyo de alguien, tienes los recursos para resolver, pero cuando tú ni siquiera tienes a tu esposo en casa, no tienes un familiar que esté ahí contigo, una casa que todavía estábamos en la casa, que tú sabes que era una casa grandísima, y él se desplomó. Me dijo, ¿cómo tú has podido sobrellevarlo? Y yo lo único que le dije, Dios es mi ayudador.
Dios es mi sustento y Dios es mi amparo. Y aunque no ha sido fácil, todo lo que ha pasado en mi vida me ha llevado a conocer a Dios y a experimentar el amor de Dios. Porque no hay otra palabra. Tú dirás, ¿cómo una gente puede pasar tanto si Dios te escogió, si Dios te llamó? Pero cada proceso que Dios permite en tu vida tiene un objetivo y tiene un plan. Y hoy yo puedo hablar como yo hablo de muchas cosas, precisamente por el desierto que me tocó vivir. Y a veces yo predico y la gente dice, gracias a Dios, o gracias, ¿cómo es que te dicen siempre? Dicen, wow, te dejaste usar. Pero nadie sabe de dónde viene ese aceite, cómo salió ese aceite, cómo te machacan para que tú puedas dar lo que Dios quiere dar a través de ti, porque ni siquiera es tuyo. Lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y así como Dios te da por gracia, también nosotros lo damos por gracia. No ha sido fácil. He tenido momentos duros, he tenido momentos difíciles, pero también he visto el favor de Dios. Y yo recuerdo que a mi casa fue espérate, déjame terminarte el cuento. Cuando mi esposo cumple los 3 meses, que yo voy a la sala de audiencia, a mi esposo no lo trajeron. Tú sabes que cuando tú tienes audiencia, creo que se dice, Sí. tienen que traer el preso para procesarlo, no recuerdo la palabra. A mi esposo no lo trajeron. O sea que ya ese día él prácticamente iba a perder la oportunidad que tenía, ya con los 3 meses cumplidos. Entonces yo hablo con los abogados hablan con el juez, que no lo trajeron, pero que si él podía permitir que se diera la audiencia. Y él dijo que sí, que lo iba a recibir. Tú sabes que yo había tenido un encuentro anterior con él, donde yo me desplomé delante de él. Parece que eso a él no se le olvidó. Cuando el abogado le dice, mire la esposa que está aquí, que él me vio, él dijo, sí, está bien, pasen. Cuando él dice que ya todo está cumplido, que ya él cumplió sus 3 meses, que todo está bien, listo para salir, él me dijo, Antonio, si usted me espera 1 hora, yo le preparo todo para que hoy su esposo vaya a su casa. Y cuando la persona del Ministerio Público que estaba delante de mí, recuerdo yo, él estaba delante de mí, pero estaba a espalda mío, o sea, yo estaba detrás de su espalda, él se volteó, Antonio, el que representaba el Ministerio Público. Él me miró y él me dijo, me echó la mano y me dijo, hoy mismo él va a dormir en su casa, espérese allá afuera que le vamos a dar toda la documentación. Y la gente se quedaron tan maravillada porque fue mucha la oración, fueron muchas las oraciones. Dicen, eso es un milagro de Dios, porque hay gente que le dan la libertad y todavía tienen la libertad, el proceso para salir toma semanas, toma hasta 15 días, y a ti te dan ese papel hoy, y tú vienes, cuando yo llego a la Nacional y ya el que autorizaba se había ido, no había forma, y Dios se movió y tuvo tanta misericordia que por una llamada que le hicieron no sé a quién, autorizó que yo me llevara a mi esposa esa noche. O sea que Dios, a pesar de todos los procesos que he vivido, en los momentos justos he visto la mano poderosa del Señor. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno. Rosa, ¿cómo se puede una persona adaptar a vivir sin nada después de tenerlo todo? Porque una cosa es todo el tiempo no tener nada
Y otra cosa, después de tener todo, vivir en un residencial, ¿verdad? De los mejores del país, buenos vehículos. Yo todavía recuerdo las veces que Rosa nos invitaba a su casa, a Fernando, Willy, Moisés, los jóvenes, y nos hacía Randall también iba allá. Esa comida así en esa mesa. ¿Cómo se puede vivir de tenerlo todo a no tenerlo nada? Lo que pasa es, Antonio, que todas esas cosas se sustituyen con una sola persona, y es con Jesucristo. Jesucristo puede llenar cualquier vacío que tú tengas. El Señor lo llena. Y cuando yo me vi sin nada, que a veces yo salía de mi casa con la luz prendida, porque al final llegó un momento que yo estaba en el proceso, pero todavía tenía un vehículo. Al final fue que quedamos prácticamente sin nada. Y yo salía de mi casa y yo le decía, Señor, yo no tengo combustible, pero antes de que yo salga del residencial, a alguien tú vas a usar y me va a decir, Dios me dijo que te dé algo. Antonio, dicho y hecho, yo no salía del residencial sin que yo me encontrara con alguna persona que me decía, ven, que Dios me dijo que te dé algo. Y lo que me daban yo lo cogía porque yo decía, con esto que yo voy a resolver. O sea, cuando yo tenía que ir al salón y no tenía para ir al salón, yo decía, gracias Señor, me recogía mi cabellito, que lo que tenía eran 2 pelitos, y seguía adelante. ¿Qué me ayudó a mí mucho? Buscar a Dios. Ayuno, oración, silicio, meterme en la palabra, pasar mucho tiempo en la congregación. O sea, yo iba y me metía en la mañana a orar y me pasaban horas y horas y horas y horas ahí orando, y cada vez que yo me sentía como que me iba a sacudir, yo corría a la presencia del Señor. O sea que de la única manera que una persona puede superar toda situación adversa es en la presencia del Señor. La fe y la convicción de que fue Dios que te llamó. Porque cuando Dios me habla a mí y me dice, fui yo que te llamé, pues yo simplemente cerré los oídos al mundo y caminé en esa palabra de que fue Él que me llamó. Si fue Dios que te llamó, Dios no te va a dejar a mitad de camino, porque para algo te llamó. Entonces esa era mi fe. Dios me llamó y Dios sabe lo que va a hacer conmigo. En medio de ese proceso, en el 2019, después que yo tenía ya varios años que no me montaba en un avión porque no había posibilidad, va un profeta a mi casa y me dice el Señor que te va a dar 15 días de refrigerio a los Estados Unidos. Uno recibe la palabra, porque si está hablando Dios a través del profeta, tú vas a ver la palabra que se ejecuta, porque no es lo mismo cuando un profeta te dice una palabra y tú te cansas de esperarla y como que tú no la ves, pero cuando Dios te dice que va a hacer algo, tú ves esa palabra, tú dices, fue Dios que me habló. Entonces en ese momento mi esposo le dice a su sobrina, que vivía en Boston en ese momento, que quiere mandar a la niña pequeña de vacaciones para allá. Pero la niña no podía ir sola, tenía que ir conmigo. Entonces, no, que son 10 días, que son 9 días, que son 8 días. Yo dije, si ese es el viaje que Dios me habló, que me iba a dar 15 días, no son ni 8, ni 9, ni 10, son 15. Pues buscando vuelo, apareció uno que eran 15 días para ir y para volver. O sea, de la única manera que se podía hacer era con 15 días. Digo yo, ese es el vuelo que el Señor me habló. Y fue tanto así, que fue de tanta bendición, que cuando yo llego a la casa de ella me dice que viene a Santo Domingo porque la niña le estaban saliendo unas bolitas en el cuerpo y ya allá no sabían de qué era. Yo le dije a ella, ¿tú tienes fe? Me dijo, claro. Yo, búscame aceite, vamos a orar. Y yo cogí ese aceite, oré por ese aceite, oré por esa niña, y todavía al sol de hoy ella le da gracias a Dios porque su hija se sanó y nunca más le volvieron a salir esas ronchas en el cuerpo. Esas son una de las maravillas y de la grandeza del Señor que tú dices, vale la pena
servirle a Dios. ¿Qué pasaba por su mente, Rosa, en todo este proceso de pérdida? Perderlo todo, o sea, perder millones de pesos. Que en ese momento, ¿qué pasaba por la mente de Rosa Model? Eso no tiene explicación, Antonio. Porque por donde quiera que tú lo miras, a veces tú ni lo crees. A veces tú crees que tú estás durmiendo, a veces tú crees que es un sueño. A veces tú dices, pero ¿y cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió? Pero cuando tú tienes el conocimiento de que Dios es el que enriquece, que Dios es el que empobrece, que Dios es el que da, que Dios es el que quita, que Dios abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre, tú te das cuenta que el control de tu vida lo tiene el Señor. Y cuando tú entiendes que el control lo tiene Dios, tú vives esperando el de repente del Señor. Y yo te voy a decir algo, Antonio. De alguna manera el Señor tiene que purificarte. De alguna manera el Señor tiene que santificarte. De alguna manera el Señor tiene que sacar lo que hay en tu corazón para entonces Él poder habitar dentro de ti. Porque tú, para ser templo del Espíritu Santo, tú tienes que vaciarte del mundo para que entonces tú puedas alinearte a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y en medio de ese proceso, yo conocí a Dios. En medio de ese proceso donde todos te dejaron, donde todos se burlaron de ti, donde todos te menospreciaron, donde todos te dieron con la punta del pie, donde todos se olvidaron de todo, se olvidaron de todo, porque hasta llegando en el camino, tú te encuentras con gente malvada y perversa, Antonio. Llegando al camino, porque cuando tú llegas tan inocente al Evangelio, ¿tú crees que todo el mundo es igual que tú? ¿Tú crees que tú el que está ahí es santo, puro? ¿Tú el que está ahí, tú crees que no tiene maldad en su corazón? Como dice la palabra, para aquel puro todo es puro, para aquel que las cosas son puras, o sea, todo es puro para él. Y no es así. Yo recuerdo que había una persona que se convirtió recientemente y esa persona se iba a ahorcar, se iba a quitar la vida literalmente. Y esa persona dijo que Dios dijo que yo la iba a ayudar. Cuando ya yo no tenía ni un peso, ya yo no tenía nada, ya yo estaba en mi proceso. Digo yo, pero si Dios dijo que yo lo voy a ayudar, tengo que buscar la manera de cómo lo voy a ayudar. Eso es la inmadurez. Porque ahora mismo tú vienes y me dices que Dios dijo que te ayude y yo voy a dar rodillas para que Dios me diga si fue verdad que fue el que te mandó. Pero en ese momento, en mi ignorancia, en mi desconocimiento y en mi falta de madurez y de discernimiento, yo fui a una financiera y tomé un préstamo carísimo para ponérselo en la mano a esa persona que no tenía ni crédito, porque supuestamente lo iba a pagar, y era alguien que yo conocí en el mundo, que se convirtió, y yo con mi buena fe, como dicen, para que este hombre no se ahorcara. ¿Quién te dijo a ti que no se va a ahorcar? Solamente no se ahorca si Dios no quiere. Ahora mismo tú me dices a mí que una gente se va a ahorcar, yo digo, mira, se va a ahorcar si Dios quiere que se ahorque, no se va a ahorcar. Y yo le puse ese dinero a ese hombre en la mano. Esa persona se descarrió y me dejó con un lío que esa financiera llevó esos cuartos allá arriba. Y nada más Dios me sacó de ahí. Esos cuartos fueron los cuartos más caros del mundo. Y lo más terrible fue que después esa persona, yo fui con mi pastor donde ella y le dije, mire, hágase de cuenta que usted no me debe un peso. Porque comenzó a decir que me había pagado. Entonces, la gente, digo yo, pero me está poniendo como una mentirosa. Está tirando mi testimonio por el piso. Me dijo, lo que pasa es que usted me dijo que me hiciera de cuenta que yo no le debo. Digo yo, pero una cosa es que yo le diga a usted que se haga de cuenta que no me debe a que usted me pagara. Eso es lo que usted tiene que decirle a la gente, que yo le perdoné la deuda. Pero no le diga que usted me pagó. O sea, son una de las tantas cosas que uno se encuentra en el camino, que si Dios no te ayuda, tú te descarrías y te vas y suelta. Tú dices, pero ¿y aquí es que Dios me está trayendo? Me voy. Pero como cuando Dios te llama,
Cuando tú sabes que Dios que está trabajando contigo, no importa por dónde el enemigo venga, tú te mantienes firme y tú sigues para adelante. Antonio, yo he tenido que superar muchas situaciones, tanto en el matrimonio, tanto en la finanza, tanto en la familia, y cosas que la gente dice, pero ¿y por qué que ella tiene que aguantar tanto? Lo que pasa es que el propósito de Dios en tu vida no lo determina tú. Es Dios que sabe lo que quiere hacer contigo. Antonio, mira, yo viví un proceso tan difícil, y quizá con esto terminamos esta entrevista por hoy, gracias al Señor, con una persona que mi esposo se involucró con ella. Porque yo estaba hablando con alguien en estos días y las cosas que uno hace, ni tú mismo te conoces. Porque yo recuerdo que antes de yo ser cristiana, hace como, no sé si tú te acuerdas, que antes, hace unos años, venían unos beeper, que por ahí era que la gente se comunicaba. Años 90 por allá. En ese tiempo, yo era un hacker, como dicen ahora en la actualidad. Yo sabía todo lo que pasaba por ese aparatico, porque yo sabía todos los códigos de cómo reenviar hasta los mensajes borrados, y yo sabía todo lo que pasaba por ese aparatico. Y mi esposo nunca se imaginaba cómo era que yo me enteraba de las cosas. Pero ya eso hace muchos años. Yo te estoy hablando de hace 3 años exactamente lo que me pasó. Yo me meto en 14 viernes de ayuno porque yo necesito saber qué es lo que está pasando porque algo no me está cuadrando. Y cuando algo no te cuadra, tú tienes que preguntarle a Dios qué te está pasando. Pues el Señor me revela que mi esposo estaba sustentando una familia. Literalmente me lo reveló. En esos mismos días me llaman equivocado de una tienda para llevar unos muebles. Digo yo, wow, me van a regalar unos muebles. Y yo feliz que me van a regalar unos muebles porque estoy sin nada. Me dejaron sin nada y me van a regalar unos muebles. Y yo feliz. Pues averiguando, me doy cuenta que no, que los muebles no eran para mí. Cuando le pregunto a él, me dice que fue un amigo que le pidió un favor, que le comprara esos muebles para una persona y que él le hizo el favor. Yo le creí, feliz. Pero como que algo no me cuadró. Y comencé a llamar a par de personas. Le digo yo, mira, tú me dijiste tal cosa de tal persona. Y me dice, sí. ¿Y por qué tú me preguntas eso? Yo, por nada. Y agarré y fui al Facebook de mi hermano. Y en el Facebook de mi hermano encontré ese amigo de él. Y en el Facebook del amigo de él encontré esa persona. Hice una investigación exhaustiva, como dicen en el mundo. Hasta que di con el Facebook de esa muchacha, con el Instagram de esa persona. Antonio, cuando yo entré al Instagram de esa mujer, ella tenía foto con mi esposo, como que ella era la esposa. Esa gente iban a resort, esa gente iban a Pasadía con toda la familia. O sea, ella era la señora Morel. El que veía ese perfil, decían, esa es la señora Morel, ese no es el esposo de la pastora Rosa, ese es. Yo, muy feliz, muy contenta, yo agarré mi teléfono, capture a todas esas fotos. Y me quedé en mi casa como que no estaba pasando nada, feliz. Cuando mi esposo llega, una tarde, yo dejé pasar unos días, porque tú sabes que cuando uno está en el Señor tiene que aguardar el testimonio. Y yo me siento en la cama y él se está cepillando en el baño, que se va. Yo le dije, quizás lo va a ver, así mismo yo le dije, mi amor, mira, yo te amo, de verdad que sí. Y tu felicidad es mi felicidad. Si tú quieres estar conmigo, yo soy feliz. Si tú no quieres estar conmigo, yo soy feliz, porque tu felicidad es mi felicidad. Ahora, los años que me quedan, que no sé cuántos son, me puedo morir mañana, yo no lo quiero seguir viviendo así. Y así mismo hice a mi teléfono, ¡suá! Y le llegaron toda esa foto a él en un segundo, así, tan. Cuando él vio que ya yo sabía, y cuando él vio que ya yo tenía la prueba en mi mano, a él le cambió el semblante. Y yo le dije, tú decides. Y me paré y me fui. Lo que tú decidas, soy feliz. Si te quieres ir ahora mismo, yo soy feliz. Ahora, si te decides quedar, también soy feliz. Ahora, así no vamos a continuar. Tú decides.
Pero ya Dios me había dicho que Él llegó a romper con eso. Y así mismo fue. Dios rompió con eso. Y yo nunca, esa mujer, nunca, ni siquiera un hola. Porque mi problema no era con ella. Ella no me debe respeto a mí. Quien me debe respeto a mí es mi esposo. Entonces yo no tenía por qué hablar con esa mujer. Yo no tenía por qué molestar a esa mujer. Yo hablé con quien tenía que hablar, con mi esposo. Y le di la libertad de que él se fuera o de que él se quedara. Porque nadie está con nadie si no quiere estar. Usted está con quien usted quiere estar. No sé qué pasó, no sé en qué paró esa situación. Lo que sé fue que él tomó la mejor decisión y fue la de quedarse en su casa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que vana es la gracia, vana es la hermosura. Es lo que dice el proverbio que dice, engañóse la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y el Señor me dijo a mí me dijo el Señor, ¿por qué te turba si yo lo cambio cuando yo quiera? Entonces, todo lo que pasa en mi vida, todo es propósito de Dios y yo descanso en el Señor y dejo que sea Dios que a su tiempo haga lo que Él quiera hacer. Porque siempre le he puesto las cosas al Señor en la mano, Antonio. Mi esposo duró una semana en una unidad de COVID, que no se murió por la misericordia de Dios, en una unidad de COVID 5 días para morirse. Y el mismo día que le dan de alta a mi esposo, que me llaman, mire, su esposo no es que está bien, pero para que no se complique, venga a buscarlo porque se necesita la cama para otro paciente. Entró la llamada de que mi esposo estaba de alta, pero cerrando me entra la llamada de Santiago Rodríguez que mi papá muere. Yo dije, pero no me puedo desplomar. No puedo desplomarme porque tengo que resolver. Yo me armé de fuerza en el Señor, busqué a mi esposo, compré los medicamentos, lo dejé en la casa y arranqué para el velorio de mi padre en Santiago Rodríguez. Tú dirás, ¿cómo lo hiciste? Ni yo misma sé cómo lo hice, pero el Señor lo hizo. Pero en medio de ese proceso, conocí a Dios más que nunca. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer, como él estaba mal en esos días, yo tenía acceso a su teléfono y veía su teléfono. Ella le dijo, te voy a mandar una sopa porque estoy impotente, porque no te puedo mandar nada, porque ella sabía que él tenía a su esposa. Yo le dije al Señor literalmente, Antonio, si tú no quieres que yo me descarríe, que esa persona no entre aquí con esa sopa, porque la sopa la iba a mandar con alguien que se siente en mi mesa a comer la comida que yo cocino, de que amigos de la familia, y son los primeros delincuentes que se dejan usar del diablo, el Señor los reprenda. Y cuando ella me dijo, te voy a mandar la sopa con fulano, no voy a mencionar el nombre por si acaso la ve, pero él sabe de quién estoy hablando. Yo dije, Señor, Espíritu Santo, si tú no quieres que yo me salga del camino, que esa sopa no llegue aquí porque se la voy a tirar arriba. Y Dios tuvo tanta piedad de mí, tanta misericordia de mí, que la sopa no llegó. Porque yo tenía la firme resolución de tirársela encima. ¿Sabe por qué? Porque es un abuso, Antonio. Esa muchacha que yo estuve a punto de matar, iba todos los viernes a la empresa a tomar con su novio, que era amigo mío, y a tomar con mi esposo y los demás empleados. Y ella dejó a su novio en ese momento, se cambió el nombre y se metió con mi esposo. ¿Y tú sabes cómo yo salí de esa mujer? En Proverbio, una noche, leyendo Proverbio, el Señor me dijo, te libro de la mujer extraña que dejó su novio en la juventud. Ahí mismo yo supe que era ella. Dios es extraordinario. Lo que pasa es que nosotros tenemos que confiar y esperar. No resuelva las cosas con tu mano. Deja que Dios las resuelva. Yo tenía una empleada que me hizo la vida de cuadrito, que ella parecía la esposa y yo parecía la amante. Y yo todos los lunes llegaba a la empresa pidiéndole a Dios que ella no estuviera. Todos los lunes. Y el día que yo descansé de ese problema, ella
Venía saliendo un lunes en la mañana y yo iba entrando. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, su esposo me botó. Yo dije, wow, Señor, verdaderamente que nosotros debemos esperar en todo en el Señor. Y meses después, Antonio, ella me llamó. ¿Y tú sabes lo que me dijo? Que la perdonara, que yo era una mujer de Dios, que yo era una mujer de testimonio, porque lo que ella me hizo a mí, si hubiese sido ella no lo aguanta, porque yo pude como accionista de la empresa, como esposa del dueño de la empresa, sacarla por un brazo, pero yo no tomé la decisión de la carne, yo dejé que fuera Dios que obrara conforme a su voluntad. Y esa muchacha me llamó y testificó de que verdaderamente yo había conocido al Señor. Y esa muchacha me pidió perdón. Ahí, ¿quién ganó? Ganó el Señor, porque yo dejé que el Señor obrara. Porque dirán, no, yo como jefa de la empresa la saco, la voto. Podrá decir lo que puede decir, pero nunca dirá que la pastora Rosa le faltó el respeto. Nunca, teniendo todo el derecho. Gente que han ido a mi casa y se han sentado en mi casa y lo he tratado como gente, sabiendo quiénes son. Me han peleado a mí mis hijas y me dicen, yo la he hecho. Digo yo, no. Podrá decir que vino y se sentó a mi casa, pero nunca dirá que la pastora Rosa la botó de la casa, o que la pastora Rosa la trató mal, o que la pastora Rosa la insultó, que la pastora Rosa le faltó, porque no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que importa es lo que el Señor quiere hacer, no lo que yo quiero hacer. Cuando tú conoces a Dios, tu prioridad se queda por debajo y tú priorizas lo que Dios quiere hacer, aunque te duela, aunque te rompa. Pero la voluntad de Dios es la que tiene que reinar en tu vida. Porque al final, ¿quién te va a recompensar es Dios? ¿Quién te va a recompensar es el Señor? Nada de lo que nosotros hagamos en esta tierra sin Dios tiene valor. Lo que tiene valor es lo que le da la gloria a Dios, lo que honra al Señor. No ha sido fácil, Antonio. He tenido que pasar por situaciones muy vergonzosas, pero a ninguna mujer le aconsejo que deje a su esposo, a menos que sea algo que ya te esté atentando contra tu vida. Pero si tú conoces a Dios, si tú confías en el Señor, la obra en mí aún no se ha terminado, pero sigo creyendo y sigo esperando que lo que Dios haga conmigo sea su voluntad, lo que haga con mi matrimonio sea su voluntad. Porque muchas personas me dicen, ¿tú te crees que para que digan que yo tenga 32 años de matrimonio yo voy a soportar lo que tú estás soportando? Ese no es el punto. El punto es que Satanás tiene un plan de destruir mi matrimonio, pero Dios tiene un plan mayor, que es de restaurarlo. Sí. Y el día que yo me rinda, Satanás ganó, el Señor lo reprenda. Pero mientras yo le siga creyendo a Dios, hay esperanza de ver un hombre nuevo, transformado y sirviéndole al Señor en el nombre de Jesús. Entonces, Rosa, ¿en qué momento vuelven de nuevo a empezar a levantarse económicamente? Aleluya, gloria a Dios. Yo te dije, Antonio, ahora mismo nosotros estamos trabajando con un proyecto nuevo. Estamos distribuyendo productos de limpiezas, todo lo que tiene que ver con limpieza, todo, desde un suape a una escoba, un jabón. O sea, nosotros estamos trabajando en la distribución de todo ese tipo de gastables, de todos esos materiales. También tengo el proyecto de mi línea de pelo, que también es algo que Dios me está ayudando a través de eso. Realmente la entrevista que tuve fue de gran bendición. Me llamaron de Connecticut, me llamaron de California, la hermana Mariana creo que se llama, ella nos estuvo llamando de California, ella ordenó 3 líneas y así sucesivamente. A través de la primera entrevista, muchas personas se han interesado por Rosa Girasol, que no di el nombre al principio, pero la línea se llama Rosa Girasol.
y hace, pudiéramos decir, 10 años, 12 años, 13 años, yo estaba en un salón. El Señor trató muy fuerte conmigo esa madrugada, mostrándome la vida de una muchacha que hoy es una salmista muy conocida internacionalmente. Y ese día yo la conocí a ella en el salón, le ministré la palabra que Dios me había revelado y esa niña vino a los pies del Señor. Y hoy ella habla con ese denuedo de cómo Dios a través de mí pues llegó a su vida. Y en ese salón llegó un profeta y me dijo, Dios te entrega un bolso de esos. En ese momento yo no entendía, no le vi como esa relevancia, pero cuando miré el cristal, estaba el bolso de esa línea de producto, estaba incrustado en el cristal. Yo lo vi. Desde hace un tiempo para acá, yo comencé a vender línea de pelo, pero de otra empresa. Entonces, la dueña de los productos porcelana, cuidado de la piel, muy amiga mía ella, me dijo, pero ¿por qué usted no vende sus propios productos? Y un día estoy escuchando al pastor Dio Astacio, en Motívate y Arranca, y sentí ese impulso del Señor cuando Él dijo, motívate y arranca. No tenía un peso, Antonio. ¿Para dónde voy sin un peso? Entonces, en la primera entrevista yo te dije que yo tenía un colmadón. La persona que me prestó ese dinero es la que me llega a la mente con la línea. Yo digo, ¿cómo la llamo si le quede mal? No le cumplí porque quité el colmadón cuando me convertí. Pues nada, el Señor me insistió en la mente con él. Yo me fui al laboratorio, le dije al laboratorio lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Quiero una línea a base de semilla de girasol, quiero 5 pasos, yo quiero que usted me cotice. Él me cotizó, yo busqué los potes, le puse la etiqueta y tenía la maqueta hecha, como dicen. Y llamo a esa persona otra vez, la que me prestó el dinero para poner el colmadón. Yo le dije, tengo este proyecto. Y él me dijo, doña Rosa, ¿qué usted necesita? El dinero para hacer este proyecto. Yo sé, estoy consciente que le quedé mal. Y él me dijo, ¿cuánto usted necesita? Yo le dije tanto y me dijo, búsqueme una cuenta para depositarlo. Me depositó el dinero y aquí está el milagro del Señor, que ha sido conta de 5 pasos y que también ha sido una bendición muy grande para mi vida porque a mí el pelo no me pasaba de aquí y el Señor se ha glorificado y es un testimonio vivo de cómo Dios te prospera, de cómo Dios te bendice. Yo entiendo que cuando Dios te va a prosperar, Antonio, te prospera hasta vendiendo China, hasta vendiendo café. Y te lo digo por experiencia propia porque hace apenas días acabamos de preparar un congreso para el Señor, congreso de mujeres vasijas rotas. Y me llamó una señora, me dijo, yo no puedo ir porque estoy operada, pero yo quiero ser parte de esa bendición. Yo quiero 2 t-shirts. Cuando yo llegué a la casa de esa señora, Antonia, esa señora lo que vende termo de café, vasitos. Y yo dije, cuando tú quieres, cuando tú le creas a Dios, tú puedes. Porque gente que pudieron comprarme un t-shirt, no me lo compraron, Antonio. Y tú ver la fe de esta mujer. Y porque yo entiendo que para ella pagar 2 t-shirts, ¿cuántos vasitos de café tuvo que vender? Mucho. Y ella no se preocupó porque tenía que vender muchos vasitos de café. Ella lo que pensó era que ella iba a ser bendecida porque ella estaba contribuyendo a la obra de Dios. ¿Y qué tú te crees? ¿Que Dios no ve eso? Dios lo recompensa. Y todo el fruto de tu trabajo, porque mucha gente ve a Antonio ahora, pero no saben cuántos años tiene Antonio grabando videitos y subiendo videitos. Pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Y lo que Dios me ha prometido, mis ojos lo van a ver, porque Dios me ha prometido. Si me bendice, gloria a Dios. Si no me bendice, ya yo me siento bendecida, porque el hecho de tenerlo a Él y de conocerlo a Él ya es una bendición. Pero Dios ha prometido bendecirme, prosperarme, y yo le creo.
en el nombre de Jesús. Rosa, ¿tú sabes que usted le mandó uno a mi esposa y yo lo he usado? Usted sabe. Y de verdad que me gustó. Se siente el pelo. La fragancia. El pelo se siente así suavecito. No, y son, o sea, mira, esa presentación, quizá ahí no se nota tanto, pero es una presentación que fue escogida prácticamente por la guianza y la dirección del Señor. Y ese que yo usaba. Esa mascarilla, puede olerla. Esa que yo usaba. Ah, tú la usaste ya. Esa mascarilla tiene una fragancia y tiene un olor extraordinaria. Y cómo el pelo queda, porque cuando tú te la aplicas, tú lo sientes la diferencia. Cómo el pelo siente el peso después que tú lo secas, después que tú lo lavas bien con el champú, que te pone tu gotero, te pone tu living y te pone tu mascarilla y al final te pone la gotica, tú sientes la diferencia en el pelo. La gloria sea para Dios. Así que, Rosa, sí, porque en la primera entrevista muchas personas se quedaron con la inquietud de cómo se llamaba la línea. Algunos quizás no pudieron anotar el contacto de Rosa. Entonces, ¿cómo las personas pueden comunicarse con Rosa? Gloria a Dios. En Instagram me pueden encontrar como Rosa Girasol. Asimismo se llama Rosa Girasol. Van a ver mi foto con la línea. Esta es una línea a base de semilla de esencia de girasol. Es una promesa del Señor hecha realidad. Todo lo que acontece con esta línea para mí es una respuesta de Dios. Él me habló de que me la iba a entregar. Él me suministró los recursos, el laboratorio. La persona que hace estos productos es una esencia orgánica totalmente, o sea, son productos que te dan el beneficio de lo que significa el aceite de semilla de girasol. Tenemos el champú, la mascarilla, el living, el gotero y la gotita. A través del 809-307-1075, ahí estamos para servir y para darte toda la información en lo ministerial y también en lo que tiene que ver con Rosa Girasol. Amén. Así que, Rosa, gracias por venir y contar. Había personas que me estaban preguntando cuándo la segunda parte. Pues ya está la segunda parte. Así que usted compártalo, póngalo en el estado de WhatsApp, envíeselo a todo el mundo. Y que el Dios del cielo les bendiga y les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.